Si quieres saber cuáles son los mejores ejercicios para unos glúteos potentes, y si los ejercicios que estás haciendo ahora no te valen para nada y estás perdiendo el tiempo y tus esfuerzos en hacerlos, quédate porque te lo explico. Antes de decirte los mejores ejercicios para ponerte esos glúteos como valores de playa, pero en vez de estar rellenos de aire, de cemento, quiero primero contarte esto que considero muy importante y que puede hacer que dejes de perder el tiempo entrenando con ejercicios inútiles o incluso peligrosos. Que un ejercicio sea raro no quiere decir que sea mejor que los que ya conocemos. Todo lo contrario, suele ser bastante peor. He visto cosas como colocarse de lado en una prensa y ponerse a empujar con una pierna que parecía que se iba a caer más que otra cosa. O incluso tumbarse boca abajo, debajo de una multipower y ponerse a hacer patadas de glúteos viendo que en cualquier momento se le escurría el pie de la barra y eso se le caía encima. Y todo esto porque habrán visto en algún sitio que todos esos ejercicios tan novedosos involucran el glúteo de alguna forma mágica y se les va a poner como una piedra en semana. Lo primero, no lo hacen. No tienen nada especial comparados con los ejercicios tradicionales para glúteo. Y aunque fueran igual o incluso mejor que ellos, serían totalmente ineficientes. ¿A qué me refiero con ineficientes? Seguramente sepas que los glúteos son el músculo más fuerte de todo el cuerpo. Y seguramente sepas también que una de las bases para que se produzca hipertrofia en cualquier músculo es entrenar con intensidad, es decir, cerca del fallo muscular. Pues dime tú, con el ejercicio de la patada de glúteo en multipower, por ejemplo, siendo el glúteo el músculo más fuerte de todo el cuerpo, ¿cuánto peso debería ponerse para quedarse cerca del fallo en unas 12 repeticiones? ¿50? ¿60? ¿80 kilos? Y estoy hablando para mujeres que no lleven mucho tiempo entrenando. Pues yo aún no he visto hacer ese ejercicio con más de 30 kilos. Y es que es normal, porque como se ponga más peso, entre que la posición es incómoda, entre que tiene que estar más pendiente de que no se le resbale el pie, y que en general es una situación muy inestable, eso se le cae encima. Entonces, ¿qué sentido tiene el hacer un ejercicio que tienes que estar más pendiente de cualquier otra cosa menos de aplicar intensidad realmente? Y que no te puedas poner un peso con el que realmente puedas hacer crecer tus glúteos, ya que si no el ejercicio se vuelve hasta peligroso. Otro igual que también he visto, y es que sinceramente me da pena cada vez que lo veo hacer a alguien, es la caminata lateral esta con una goma elástica entre las piernas. Este es el mismo gesto que involucra el glúteo en una abducción de máquina, el que separa las piernas, en el que estoy seguro que si lo has hecho alguna vez, podrás con un peso considerable. Pues eso, que en vez de ponerse los 80 kilos que necesitas para que la serie sea intensa, lo hacen con una goma elástica que dime tú qué resistencia tiene eso. Y no estoy hablando de calentamiento, sino que piensa que es una serie efectiva. Es de risa, ¿no? Pues en todos estos ejercicios que te estoy diciendo, tus glúteos se están riendo de ti. No es ni un calentamiento para ellos. Lo único que estás haciendo es cansarte y no obteniendo ningún beneficio de crecimiento muscular. Además, es que se puede ver perfectamente que cuando alguien hace alguno de estos ejercicios, al terminar una serie, cualquiera se puede dar cuenta que podría haber hecho el doble de repetición y seguiría sin acercarse al fallo. Me gustaría saber en qué están pensando. Y de estos hay otro montón, como los swing con una kettlebell o cualquier patada de glúteos en una situación inestable o incómoda, que no voy a entrar en ellos porque creo que ya se entiende el concepto. Voy a hacer un vídeo específico del peso muerto, pero ya te adelanto una parte. Cualquier tipo de peso muerto o bisagra de cadera en general no involucra el glúteo como piensas. Me da igual la técnica que hagas porque lo que más trabajo se va a llevar siempre van a ser los erectores espinales, los músculos de la zona lumbar. Y aunque se diera el caso hipotético que se trabajaran bastante, seguirían sin valer la pena por el riesgo que corres al hacer este ejercicio. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo de los ejercicios extravagantes de antes, porque el glúteo es el músculo más fuerte del cuerpo junto con los erectores espinales mismos, y para producir hipertrofia en ellos necesitas un peso considerable con el que llegar a una intensidad cercana al fallo. ¿Y qué se suele decir del peso muerto? Pues que si se hace una técnica correcta, a priori no es peligroso, ¿no? Claro, cualquiera hace una técnica correcta con la mitad de peso que podría mover. Teniendo en cuenta que usas straps para que no te falle el agarre antes que cualquier otro músculo, cualquiera, en cuanto lleve unas semanas entrenando, puede perfectamente con 80 o 100 kilos en peso muerto. Y estoy hablando de chicas también. Que no te sorprenda por lo que te he dicho de que los erectores espinales y los glúteos son los dos músculos más fuertes del cuerpo. Por algo el peso muerto es el ejercicio en el que más peso se mueve. Pues ponte que los erectores espinales no se involucran tanto en cualquier tipo de peso muerto y que el músculo principal que trabajara fueran los glúteos. Si para un rango de repeticiones normal necesitarías ponerte 120 kilos para llegar a un grado de esfuerzo cercano al fallo, ¿qué músculo te va a crecer si solo lo haces con 60 kilos? Porque claro, si lo hicieras realmente con esos 120 kilos, no harías la técnica tan bien como la haces ahora. Y el riesgo de lesión lumbar sería altísimo. Y todo esto teniendo en cuenta que el glúteo fuera el músculo principal que se involucra en este ejercicio. Si encima en la realidad estos músculos son los erectores espinales, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Crees que vale la pena ahora? Y con lo que te he contado del peso muerto, se puede aplicar perfectamente al ejercicio este del buenos días, pero multiplicando el riesgo. Si no lo conoces, no te molestes ni en buscarlo, por favor. Pues ya pasamos a los mejores ejercicios
con los que realmente se puede ganar masa muscular en los glúteos. Esos con los que puedes llegar a una intensidad cercana al fallo sin tener ni de lejos tantos riesgos como los anteriores. No te va a sorprender ninguno de ellos, ya que son los más tradicionales y conocidos. Que por algo será, ¿no? Porque se sabe que funcionan. Si quieres enfocar un entrenamiento sobre todo para glúteos, te recomendaría empezar con una sentadilla libre o cualquier variante, como una sentadilla multipower o una sentadilla hack. Como segundo ejercicio haría un hip thrust. Si tu gimnasio tiene una máquina específica, te la recomiendo mucho más que hacerlo libre, porque si realmente quieres que te crezca ese trasero, vas a tener que meterle disco. Pero bueno, si lo tienes que hacer libre, también lo haces, que está genial. En este ejercicio céntrate sobre todo en hacer un buen rango de movimiento, ya que se tiende a hacer un recorrido muy corto por el ego de meter más kilos. Como tercer ejercicio puedes hacer una prensa, pero bien hecha y sin cosas raras. Puedes poner los pies en el medio de la plataforma o en la parte superior, que va a ser totalmente irrelevante si no llegas realmente cerca del fallo muscular, no fallo mental. Como cuarto ejercicio, como esas posaderas ya estarán bastante fatigadas, ya podrás hacer una patada de glúteos en polea o en máquina, pero bien hechos y con un peso adecuado, ya que habrá poleas que lleguen como mucho hasta 50 kilos. Y con eso no tienes ni para calentar, no te engañes. Si en tu gimnasio no tienes suficiente peso para hacerlas, puedes cambiar el orden por el último ejercicio que te iba a decir para rematarlo, que son unas abducciones en máquina. Aquí metemos lo mismo que en la patada de glúteos, que hay gimnasios con máquinas de abducción cuyo peso máximo que se les puede poner da risa, pero es que ahí ya no podemos hacer nada. Así que antes que hacer estos ejercicios con un peso con el que puedes hacer 20 repeticiones y ves que puedes seguir perfectamente, te recomiendo directamente ni hacerlo e irte a casa a descansar y enfatizarte aún más en los primeros ejercicios que te he dicho. Si quieres entender mejor las bases de la hipertrofia con la que realmente te van a crecer los músculos, te dejo por aquí y en el primer comentario un vídeo en el que te lo explico mejor paso a paso y desde cero. Un último detalle que quiero comentar, especialmente para los chicos y chicas más nuevas, es que como ya he dicho varias veces en este vídeo, el glúteo es el músculo más fuerte y poderoso que tiene. Pues si para un curl de bíceps, en cuanto te empiezan a doler un poco los brazos, paras de hacer la serie, siendo los bíceps de los músculos más pequeños que trabajamos en el gimnasio, imagina lo que te tiene que picar a hacer una serie intensa de verdad de glúteo, porque esto es más o menos proporcional. Cuanta más masa muscular se involucra en un ejercicio, mayor es el grado de esfuerzo que requiere. Y ahora que lo pienso, uno de los motivos por los que la gente busca estos ejercicios extravagantes es que con los tradicionales, con los que se sabe que funcionan, no obtienen los resultados que esperan. Entre otras cosas porque no consiguen llegar a ese grado de esfuerzo tan alto, por lo que se ponen a hacer ejercicios raros pensando que con ellos les va a explotar mágicamente los glúteos. Y estoy hablando de los glúteos como de cualquier otro músculo. Así que espero haberte aclarado algunos de estos mitos y errores más típicos que no paro de ver en el gimnasio a la hora de entrenar glúteo. Y si te tienes que quedar con algo de este vídeo, es que dejes de hacer pesos muertos por tu salud y que empieces a entrenar realmente intenso esas nalgas.